Hola, hola. Bienvenidos al segundo episodio de Líderes 4.0, Transformadores del Futuro. Yo soy Cristina Montesinos. Para comenzar en esta nueva etapa, tengo el gusto de conversar con Rodrigo Angulo. Él tiene una carrera de más de 28 años en el mundo de la educación, telecomunicaciones y emprendimiento. Es consultor y se ha desempeñado en nivel gerencial a lo largo de la región. Tiene muchas especialidades, pero creo que van a notarse a lo largo de la conversación, así que no se las cuento todavía. Comencemos, sin mucho más. Hola Rodrigo, un gusto. Muchas gracias por participar en esta entrevista y en el segundo episodio del podcast. Hola Cristina, muchas gracias a ti por la invitación y a todos quienes nos escuchan. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la gestión estratégica de organizaciones, pero queremos darle un ángulo humano. No queremos dar teorías sobre lo que tiene que ser una estrategia, sino que queremos hablar de cosas más reales y ojalá más profundas. Entonces, comienzo con mi primera pregunta, Rodrigo. ¿Qué es para ti el propósito? Y luego, ¿por qué hoy en día estamos hablando tanto de esto? Y más aún, ¿por qué lo estamos hablando en el contexto de las empresas? Perfecto. Mira, el propósito, ya sea de una organización o incluso el propósito personal, porque aquí aplica tanto a empresas como a personas, es una firme determinación que uno tiene por alcanzar algún objetivo, ¿ya? Uh-huh. Y eso aplica a todas las cosas que hacemos tanto diariamente con una mirada de corto plazo como de mediano y largo plazo, ¿ya? Perfecto. De una intención o un ánimo por el que realizamos o incluso a veces dejamos de realizar alguna acción, ¿ya? No solamente propósito es lo que yo hago por lograr un objetivo, sino también lo que dejo de hacer por lograr ese propósito. Y junto con ello es un elemento motivador que gatilla tanto en mí como en las personas que me acompañan ciertas reacciones. Y yo necesito que ese propósito esté alineado con mi equipo de trabajo, en el ámbito personal, con mis amigos, con mi señora, con mis hijos. Entonces es muy importante saber comunicarlo. Segundo, comunicarlo. Tercero, vivirlo, ¿ya? Claro. Porque muchas veces uno predica una cosa pero no la practica. Entonces la gente se da cuenta, nuestros colaboradores, nuestros hijos, nuestras parejas, se da cuenta cuando manifestamos un propósito, una intención. Y no lo cumplimos. No lo estamos cumpliendo, efectivamente. Claro, yo eso lo veo en la diferencia entre ir a trabajar y cumplir horario, un trabajo de 9 a 5 y después sales porque ya terminó, ya son las 5. No importa si dejaste trabajo por hacer, no importa si lo hiciste bien, versus cuando te sientes comprometido, sientes que estás haciendo algo más grande que tú y que estás colaborando en algo y te motivas, o sea, te sientes parte de eso. No es solamente el marcar que llegaste y marcar que te fuiste. Exactamente. Y todos queremos ser parte de algo importante, de algo grande, que tenga trascendencia, que tenga impacto en la sociedad, en la comunidad en la cual me desenvuelvo, en mi familia. Por lo tanto, eso no se hace solo, eso se hace en comunidad, con otros, y le da un sentido a la vida, ¿ya? Claro Eso que que sí. planteabas tú, Cristina, de marcar tarjeta, eh, a veces es necesario por el tipo de trabajo que se realiza, pero cada vez menos. Cada vez estamos más enfocados en lograr objetivos. Y con esta pandemia yo creo que eso ha quedado más claro y se ha resaltado mucho más, porque hoy día es muy difícil controlar que alguien ingrese a las 9 y salga a las 7 o a las 6. No, tienes que trabajar con esas personas a distancia y controlar más o trabajar enfocado más en los objetivos que en cumplir horarios de reloj. Claro. Y esto me lleva a una segunda pregunta, y creo que está bien verlo en este contexto pandemia y todos los cambios que implica de aquí en adelante. ¿Por qué es importante tener un plan estratégico y cómo se integra el propósito ahí?
viendo un plan estratégico como lo que se veía antes, de que haces un plan a 10 años y eso es el mapa que vas a seguir y eso sigue el mismo camino, y luego dónde entra el propósito si es que se llega a hacer un plan así. Y también te quiero preguntar un poco, que nos hables del rol que juegan las personas en esto. Si hay un plan y si está basado en un propósito, ¿quién es la persona indicada para hacer que se cumpla, para motivar y unir a la gente de la empresa a ese plan? Wow, interesante la pregunta y bastante amplia, Sí. Bastante amplia. Yo te diría que estos son etapas que uno va cumpliendo a lo largo del año o en el desarrollo de una empresa o de uno mismo como persona. Quiero insistir mucho en eso. Esto que estamos hablando para las organizaciones aplica también para las personas. Entonces, lo primero es que definamos, cada uno de nosotros defina un objetivo, que algunos más, otros menos, está consciente en cada uno de nosotros y en las organizaciones, ¿ya? O sea, ¿qué queremos construir? Por ejemplo, si nosotros habláramos de Google, ¿cuál es el propósito de Google? Claramente, organizar la información de todo el mundo, pero no solo organizarla, sino que hacerla disponible para todos y que además que sea útil, ¿ya? Entonces, en este sentido, nosotros lo primero que tenemos que tener claridad es nuestro propósito en nuestra organización. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra organización? La segunda capa es la estrategia. ¿Cómo logramos que ese propósito se cumpla? ¿Ya? Entonces, para eso nosotros hacemos un plan estratégico. Hacemos un análisis interno, hacemos un análisis externo, vemos las distintas variables y definimos planes de acción. Perfecto. Planes de acción que tienen asociados los OKR, los objetivos y resultados clave. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda estrategia tenemos que medirla, tenemos que saber qué tanto estamos avanzando en esa línea o nos estamos desviando, y si nos estamos desviando poder corregir a tiempo y forma. Perfecto, ¿Ya? sí. Entonces tenemos propósito, estrategia, objetivos. ¿Y quiénes son los que llevan a cabo esto? Nosotros, las personas. ¿Y por dónde parte esto? Parte por los líderes. Los líderes son a los que uno observa en las organizaciones. En una institución de educación superior está el rector, están los vicerrectores, están los directores. Entonces uno escucha con atención. En una organización, en otro tipo, es un gerente general, un gerente de área, un director, un jefe de departamento, jefe de área. Mira hacia arriba y busca luces que son como los faros, ¿ya? Los propósitos son los faros que nos van guiando este buque organizacional entre ¿cómo se llaman esto? En el sur de Chile, los canales, ¿ya? Si nosotros metemos un buque grande en los canales del sur de Chile, los faros juegan un rol súper importante, ¿ya? Pero eso es lo que uno quiere de los líderes. Quiere luces marcadoras para definir si uno está o no en el track que tiene que ir este buque. Perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos propósito, estrategia, objetivos, líderes. Y estos líderes tienen que desayunar, almorzar, tomar té, comer sus propósitos. Tienen que vivirlo, tienen que hacerlo carne propia. Y ese es un elemento muy importante en toda organización. Las personas tenemos que vivir los propósitos de la organización para la cual estamos colaborando. De lo contrario, se nos producen disonancias que transmitimos sin decirlas verbalmente, pero nuestros colaboradores, nuestros clientes nos observan. Perfecto. Me gusta muy claro esas como 4 partes clave de todo lo que estamos hablando. Ahora, tú y yo hemos hablado sobre tu experiencia en transformar un centro de formación técnica de 100% presencial a 100% online. Me encantaría que nos contaras un poco de cómo fue ese proceso, los pasos que tú tomaste y las partes de las que tenías que estar pendiente, como por ejemplo los trabajadores que de un día para otro o de un periodo a otro su trabajo cambió por completo. Y bueno, que habláramos un poco de este concepto que está muy de moda y que me encanta, que es pivotear.
que es cambiar, adaptarte a las situaciones actuales y a lo que pide tu audiencia, y cómo eres fiel a eso, ¿no? Perfecto. Lo primero es tener claridad de hacia dónde queríamos ir. Claro. ¿Ya? Este instituto, cuando yo llegué, no estaba acreditado, buscaba el autofinanciamiento, que es algo que la acreditación institucional exige, que se autofinancie el instituto. Por lo tanto, el modelo tradicional de la presencialidad no es un modelo que permita a una institución de educación superior mantenerse en el tiempo sin estar acreditada. Por lo tanto, ahí fue cuando definimos dentro de un proceso de planificación estratégica cuál era nuestro propósito, y nuestro propósito lo definimos: transformar la vida de las personas, enfocados en personas trabajadoras que quieren estudiar. Wow, ok. ¿Ya? Entonces, nuestro foco son, y particularmente eran las mujeres trabajadoras que son jefas de familia, tienen hijos, y que junto con trabajar quieren estudiar, sacar una carrera profesional o técnica para mejorar sus ingresos. Perfecto. ¿Ya? Tanto en crecimiento personal como crecimiento económico. Por lo tanto, ese era el foco: transformar la vida de las personas, darle oportunidad a las personas trabajadoras de poder estudiar en paralelo con trabajar. Perdón, ¿y cuánto tiempo se tardaron en definir el propósito así de específico y de claro? Yo te diría que en términos, como la primera línea, debe haber sido unos 6 a 8 meses. O sea, no fue fácil. No, claro. No fue fácil porque había mucho cuestionamiento, había que romper muchos paradigmas. O sea, pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de esta otra forma? Siempre ¿Ya? se ha hecho Entonces, así. Claro, esos paradigmas aparecen permanentemente y de manera inconsciente, y aunque muchas personas no lo verbalizaban, en su actuar lo mostraban. Ya, un poco como el propósito, que uno tiene que demostrarlo en la acción. Aquí también pasaba lo mismo. Pasaba lo mismo tanto en términos positivos como en términos negativos. Algunos que naturalmente les surgía esto, y hay otros que les costaba, y sin quererlo muchos de ellos, yo pienso, remaban un poquito hacia atrás. Entonces, ¿y esto con quién se hace? Se hace con el Consejo Superior o los vicerrectores y vicerrectoras. Porque es necesario tener un equipo de confianza que trabaje en equipo, que tenga claridad de hacia dónde vamos y tenga el compromiso por alcanzarlo. Entonces ese fue como el primer gran paso, yo diría 8 meses. Después vienen los ajustes marginales adicionales que uno va realizando. Luego de tener eso, definimos cuáles eran los proyectos estratégicos. ¿Ya? Nos definimos objetivos estratégicos y nos definimos proyectos estratégicos para alcanzar esos objetivos. Perfecto. Y los priorizamos. ¿Ah? Dijimos, mira, ¿sabes qué? Este es el proyecto 1 al 15. ¿Ya? A esos proyectos le asignamos responsables, le asignamos recursos, le asignamos tiempo, le pusimos metas exigentes y alcanzables, y nos fuimos monitoreando mes a mes cómo iba el avance. Algunos meses muy bien y otros meses muy mal, ¿no? Como todo en la vida. Y luego pasamos a la segunda línea, ¿ya? De los directores que reportaban a los vicerrectores. En ese caso nos encontramos con algunos directores o directoras que no querían participar de este proyecto, y es súper razonable y es súper aceptable y es muy conveniente y es muy transparente para ambos, para la organización, para el líder como para el colaborador, y ellos y ellas salieron de la organización. Por otro lado, se incorporaron nuevas personas que en la entrevista mostraban tener este alineamiento también, ¿ya? Porque es importante empezar a formar una masa crítica al interior de la organización y demostrar que muchos paradigmas son eso. Son paradigmas porque siempre lo hemos hecho así, lo volvemos a hacer igual, pero hay otra manera mejor de hacerla. Hay que conversar muchísimo, muchísimo. Otra clave, yo te diría, nosotros hacíamos desayunos semanalmente con equipos pequeños de trabajo para conversar de sus inquietudes, de los proyectos de la organización, mostrar hacia dónde íbamos,
aclarar muchas dudas que muchas veces es falta de comunicación solamente. Sí. Y eso fue generando masa crítica que nos permitió eso, lo que tú planteabas, pivotear, adaptarnos al cambio y que las personas se dieran cuenta de que había otra manera de hacer las cosas que habían hecho tradicionalmente, que también era buena, que el futuro venía por ese lado. Exacto. Porque al final, cuando uno está en una organización, uno está ahí, entre otras cosas, por el propósito, pero también por el sueldo. Ujú. Y el sueldo al final no lo paga el jefe, lo pagan los clientes. Y por lo tanto tenemos que tener muchos clientes y muy satisfechos. Me gusta mucho ese concepto de aprender a desaprender. De hecho, en la primera temporada de este podcast, cuando todavía era Bienestar, Berenice nos habló mucho de eso, de cómo tenemos un set de creencias o de ideas que llevan años formándose. O sea, entre eso también tenemos los prejuicios que muchas veces están basados solamente en cosas que te han dicho otros, pero en este caso, si llevas 20 años haciendo una labor y se considera que la estás haciendo bien y llega alguien y te dice, ya no se hace así, se hace de la otra manera, claro, hay que hacer todo un proceso mental y apoyar. Y también me gusta tanto que hayas comentado el tema de la comunicación. De ahí yo soy muy fanática de la comunicación interna, que no es para conseguir nuevos clientes, es para conseguir convencer a ese cliente interno, que es si tú desde la gerencia le dices a todas estas personas que ahora va a cambiar, que te crean, que te compren el cuento y que ellos se sumen, ¿no? Entonces, qué importante es eso de la comunicación. Sí, fíjate que en ese sentido, por ejemplo, yo vengo de una universidad tradicional donde hacíamos evaluaciones de proyecto. Okay. ¿Ya? Evaluaciones de proyecto, entonces debíamos tener todo el proyecto armado antes de salir al mercado. Hoy día no. No, nada. Hoy día salimos al mercado con un producto mínimo viable y luego lo vamos mejorando. Entonces eso es muy interesante de desaprender. Claro. ¿Ya? Porque si no, te quedas atrás y te quedas fuera del juego. Los temas de comunicación, yo soy un convencidísimo de que cuando uno logra comunicar bien, las cosas fluyen de mejor manera. Muchas veces tenemos problemas personales con otra persona, organizacionales, porque no hemos sabido dar el mensaje o lisa y llanamente no hemos dado el mensaje. Entonces, todos nos armamos, cuando no tenemos información, todos nos armamos un esquema en nuestra cabeza y reaccionamos en base a ese esquema, que está basado en la información que hemos leído, que no tenemos y que nos hemos inventado. Pero si tenemos una buena información, al final logramos alinearnos con nuestra jefatura, con nuestra organización. Y eso es tremendamente potente, porque al final somos seres humanos gregarios, necesitamos trabajar entre todos, nos encanta trabajar entre todos, por lo menos a mí me gusta trabajar con otros, plantear desafíos, ir juntos en esos desafíos, y eso se logra con buena comunicación. Claro que sí. Sí, todos tenemos que remar para el mismo lado. Y así también veo que ya se nos puede ir la conversación hacia el tema de la innovación y la tecnología. Porque cuando las cosas funcionan y cuando la gente está comprometida, ya está comprobado que hay mejores rendimientos económicos, que hay menor rotación de personal, pero también hay espacio para que tú digas, oye, se me ocurre una mejor forma de hacer esto. Lo hablas con los demás, ves cómo se hace, hablas con la jefatura, consigues presupuesto. Y eso no lo hace un empleado, una persona que va a marcar la tarjeta. Eso lo hace una persona comprometida, un colaborador, alguien que cree en el propósito. Es fabuloso lo que uno logra en esa línea, Sí. Cristina. Realmente, cuando uno trabaja con puertas abiertas y en confianza con los colaboradores, muchos se acercan y le dicen, jefe, tiene unos minutitos, es que he venido pensando en que podemos mejorar esto. Claro. Y si uno los escucha, los atiende con verdadera intención de escucharlo, y normalmente las ideas son muy buenas. ¿Por qué? Porque están ahí en el lugar donde ocurren los eventos con los clientes. Claro, son ellos los que están ahí. Eso. Entonces tiene que uno estar muy cerca también de sus equipos de trabajo,
darle los espacios de confianza para conversarlo y plantearlo. Y cuando no se puede en este momento, no se puede. Buena la idea, pero ¿sabes qué? Tenemos otras prioridades. Ujú. Volvamos a conversarlo un año más. Volvamos a conversarlo a fin de año. ¿Te das cuenta? Eso abre espacios de innovación, de hacer las cosas diferentes y eso es muy potente para una organización y para uno mismo. Claro. Ahora, para ir cerrando, Rodrigo, por favor, danos un par de consejos para quienes quieren comenzar a armar una estrategia, ya sea que es un negocio que está empezando o quieren mejorar el proceso de estrategia en sus lugares de trabajo. Bien, yo diría, hay que leer mucho. En lo personal me encanta leer. ¿Y por qué digo que hay que leer mucho? Porque hay que conocer otras formas de hacer lo mismo. Perfecto, sí. Tanto en la industria en la que uno participa como en otras industrias, ¿ya? Hay veces que no se han hecho esos cruces y es importante. Entonces, leer mucho para conocer realidades distintas. ¿Hay algo que nos recomendarías leer? A mí me fascina y lo repaso permanentemente. Es un libro, Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces. Perfecto. Porque ese te dice, mira, parte con el fin en la mente. O sea, ¿hacia dónde quiero trabajar? ¿Cuál es el castillo que quiero construir? Uh-huh. Yo no quiero picar piedra, yo quiero construir catedrales. Por lo tanto, ¿cuál es la catedral que voy a construir? Esta es la catedral. Perfecto, yo sé que estoy picando una piedra, pero no estoy picando realmente una piedra, estoy construyendo esa catedral. Entonces, leer mucho, leer y escuchar a otros, ¿ya? Entonces, eso es uno. 2, recomendaría y me gusta mucho el modelo Canvas. El modelo Canvas de análisis de industria y de negocio me parece fabuloso y ahí tienes un aprender nuevo respecto de un desaprender que era Porter. Fabuloso también, fabuloso. Pero este se adecúa mejor a nuestros tiempos. Por lo tanto, el hecho de hacer el análisis de Canvas es un análisis bien dinámico, bien ágil y eso permite tomar decisiones pronto porque te muestra todo el esquema y tú ya empiezas a visualizar por dónde va el camino. 3, fijar buenos objetivos. Asunto que es verdaderamente difícil, ¿ya? A veces uno está midiendo, situaciones que no corresponden. Por ejemplo, mira, ¿sabes qué? No me gusta cómo vistes. Oye, pero ese tipo es Einstein. Claro. Y estamos haciendo no sé qué cosa y lo necesitamos. No te preocupes del indicador. No midas aquello que no es relevante, ¿ya? Que no es fácil. Ese es el 3 punto. El 4 punto, tener la disciplina de medirlo permanentemente y ser honrado con uno mismo, ¿ya? De decir, ¿sabes qué? Este mes llegué a 7, tendría que haber llegado a 18 y no lo logré. ¿Cómo el próximo mes logro llegar a la meta del próximo mes partiendo desde 7? O sea, porque si no, no hay oportunidad de mejora. Todos nos equivocamos, todos hacemos algunas veces mal las cosas, yo también, pero sí te puedo asegurar que la próxima vez no me voy a equivocar, o al menos le voy a poner todo el empeño para no equivocarme. La comunicación es necesaria, tanto hacia la jefatura, no entiendo esto, necesito luces respecto a esto otro, como al equipo de trabajo, comunicar mucho. Yo creo que esos son 4 o 5 aspectos claves para una buena gestión estratégica en una organización. Excelentes. Muchas gracias. Yo también tomo notas porque están muy útiles estos consejos. Y nada, seguir investigando y seguir comunicando. Así es. Muchas gracias. Me encantó la conversación que tuve con Rodrigo. Siento que fue la manera indicada de comenzar esta nueva temporada. El tema del propósito es clave para todo lo que estaremos desarrollando. Propósito personal y organizacional. Ambos son el cambio para tener una vida más feliz y más completa, y para tener una empresa exitosa, funcional
y con colaboradores comprometidos. Los invito a que pongan en práctica algunos de los consejos que nos dio Rodrigo. Primero que todo, hay que comunicar y conversar. Si nadie sabe cuál es el plan a futuro y por qué, no se van a poder identificar con él. Ser consecuente con el propósito que se definió, tanto a nivel personal como organizacional. Recuerden que cualquier cambio parte por los líderes. Hay que eliminar del vocabulario y de la mente la frase "siempre se ha hecho así". Es clave definir objetivos y metas que aporten a este nuevo plan. Es un proceso difícil, pero vale la pena. Todos estos procesos llevan tiempo. Tengan paciencia y asegúrense de integrar a los equipos en el paso a paso para alinearse poco a poco. Gracias por haberse conectado a esta sesión de Líderes 4.0, Transformadores del Futuro. Te invitamos a seguirnos en Spotify y a compartirlo con tus amigos. Nos vemos la semana que viene. No te lo pierdas. Este podcast fue producido y editado por Mara Media.